Ciudad Blackwater. Un lugar donde las sombras parecían más profundas, los susurros más fuertes. Los viejos apartamentos Blackwood se erguían como un testamento de esta inquietud. Historias se aferraban a sus viejos ladrillos como hiedra. Susurros de puntos fríos, luces parpadeantes y figuras espectrales. Para el detective Harding, era solo otro caso. Otro conjunto de cuentos de viejas para desacreditar. No creía en fantasmas, creía en los hechos, en la evidencia. Y hasta ahora, el caso Blackwood no ofrecía ninguno. Entrar al edificio era como entrar en una tumba. El aire era denso, cargado con el aroma del polvo y la decadencia. El silencio solo se rompía con los crujidos de la antigua estructura. Era el tipo de silencio que te presionaba, sofocante. Sus pasos resonaron en el suelo de madera desnuda mientras subía las escaleras hasta el apartamento 4B, el sitio del más reciente encuentro fantasmal. La puerta, una tabla de madera deformada, gimió cuando la empujó para abrirla. Dentro, el apartamento estaba envuelto en un crepúsculo tenue e inquietante. El aire interior era más frío, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Harding. Escaneó la habitación, sus ojos ajustándose a la penumbra. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, dando la impresión de figuras fantasmales acechando en las sombras. Una sola ventana, sucia y llena de telarañas, ofrecía una vista de la ciudad abajo. No había nada abiertamente sobrenatural aquí, solo un apartamento destartalado, descuidado y envuelto en una atmósfera inquietante. Pero Harding sabía que no debía descartar la sensación de inquietud que lo carcomía. Había algo aquí, algo invisible. Podía sentirlo observándolo desde las sombras. La primera noche fue la peor. Harding se sentó en la oscuridad, una sola lámpara parpadeante proyectaba largas sombras danzantes. El silencio era opresivo, roto solo por el crujido ocasional del edificio asentándose. Era el tipo de silencio que hacía que cada pequeño sonido pareciera amplificado, cada susurro de tela como un susurro. Entonces, comenzaron los susurros, débiles al principio, apenas audibles por encima del viento silbando a través de los huecos en los marcos de las ventanas. Se hicieron más fuertes, girando a su alrededor, llevando una sensación de urgencia, de advertencia. No pudo distinguir ninguna palabra distinta, solo un coro de voces incorpóreas, subiendo y bajando en intensidad. Trató de racionalizarlo, de atribuirlo al viento o al asentamiento del viejo edificio. Pero el frío en el aire, la sensación de hormigueo en la nuca, hablaban de algo más, algo antinatural. Los días se convirtieron en semanas, y los susurros persistieron, parecían seguirlo, girando a su alrededor donde quiera que fuera en el apartamento. Notó otras cosas también, objetos moviéndose inexplicablemente, sombras cambiando en la periferia de su visión. Empezó a ver figuras en la oscuridad, atisbos fugaces de formas espectrales que desaparecían tan rápido como aparecían. Una noche, se despertó con la clara sensación de que alguien lo estaba observando. Se incorporó con el corazón latiéndole con fuerza, y la vio. Una mujer joven, su forma brillando como una neblina de calor, sus ojos llenos de una profunda tristeza. No habló, pero su mirada contenía una súplica, una necesidad desesperada de comunicar algo. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció. Harding quedó conmocionado, su escepticismo se desmoronaba. No podía negar lo que había visto, lo que había sentido. Los apartamentos Blackwood estaban realmente embrujados. Pero la pregunta era, ¿por qué? A medida que Harding profundizaba en la historia de los apartamentos Blackwood, desenterró una historia muy diferente de las historias de fantasmas que inicialmente había descartado. Descubrió historias de los antiguos residentes del edificio, buenas personas que habían tenido un final prematuro. Sus historias no estaban llenas de horror, sino de tragedia, accidentes, enfermedades, una serie de eventos desafortunados que habían cobrado sus vidas dentro de las mismas paredes del edificio. Los susurros, se dio cuenta, no eran amenazas, sino advertencias. Las sombras cambiantes, no entidades amenazantes, sino espíritus protectores. No estaban rondando el edificio, lo estaban protegiendo. Empezó a ver a los espíritus no como espectros, sino como protectores, su presencia un escudo contra algo más oscuro. Se dio cuenta de que sus advertencias no eran para él, sino para los residentes del edificio.
Estaban tratando de protegerlos de algo que acechaba más allá de las paredes de Blackwood, algo que se aprovechaba de los vulnerables, los desprevenidos. Esto no era una aparición, era una vigilia. Los espíritus estaban unidos al edificio, su esencia entretejida en su misma estructura. Su misión era hacer guardia contra el mal invisible que se gestaba en el corazón de Blackwater. La comprensión golpeó a Harding como un golpe físico. Los apartamentos Blackwood no eran la fuente del horror, eran la barrera contra él. El verdadero mal no estaba dentro del edificio, sino dentro de la propia ciudad. Blackwater, con su historia impregnada de oscuridad, su parte más vulnerable llena de corrupción y violencia, era un caldo de cultivo para algo monstruoso, algo que se alimentaba de la desesperación, del miedo, de la vulnerabilidad de sus ciudadanos. Los espíritus de Blackwood no eran fantasmas, sino guardianes, centinelas de pie contra esta oscuridad invasora. Empezó a ver la ciudad con nuevos ojos. Las sombras parecían más profundas, los susurros más siniestros. Los rostros de las personas que cruzaba en la calle tenían una mirada perseguida y cautelosa. Vio la ciudad por lo que realmente era, un lugar donde la oscuridad prosperaba, enmascarada por un barniz de normalidad. Cuanto más tiempo permanecía en Blackwater, más sentía el peso opresivo de su mal oculto. Era una presencia palpable, una oscuridad sofocante que se filtraba en cada rincón de la ciudad, amenazando con consumirla por completo. La investigación de Harding dio un giro brusco, pasando del apartamento embrujado a las calles sombrías de Blackwater. Se adentró en las entrañas de la ciudad, descubriendo una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que inicialmente sospechaba. Encontró evidencia de rituales oscuros, de actos innombrables cometidos en nombre del poder y la codicia. La fuente del mal de la ciudad no era sobrenatural, era humana. Una sociedad secreta, operando en las sombras, manipulando los recursos de la ciudad, aprovechándose de sus ciudadanos, alimentando la oscuridad que amenazaba con consumir Blackwater. Se dio cuenta de que los espíritus de Blackwood no solo estaban protegiendo el edificio, estaban protegiendo la ciudad misma. Eran lo único que se interponía entre los inocentes y el mal insidioso que estaba envenenando lentamente a Blackwater. Tenía que ayudarlos, tenía que exponer la verdad, sacar la oscuridad a la luz. Sabía que estaba caminando por un camino peligroso, que la sociedad que estaba investigando era poderosa, despiadada, pero no podía darse la vuelta. Había visto la desesperación en los ojos de los espíritus, la desesperación en sus advertencias. Se lo debía a ellos, a la ciudad, a sí mismo, a luchar. Ahora conocía la verdad. Los apartamentos Blackwood no estaban embrujados, estaban bendecidos, bendecidos con guardianes que luchaban incansablemente contra la oscuridad invasora. Se pondría de pie con ellos, un escudo contra el mal que acechaba en el corazón de Blackwater. Sacaría las sombras a la luz, desenmascararía el verdadero horror y aseguraría la supervivencia de la ciudad.